Hola amigos, buenas tardes. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y tengo nuevamente la compañía del profesor César Espinel por segunda vez invitado a este canal. Bienvenido, querido César, ¿cómo estás tú? Pues muy buenas, Carla, y muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo. Estoy muy contento y es un honor, ya lo sabes. Te lo he dicho en privado y te lo repito públicamente, que siempre es un placer charlar contigo y un honor estar de nuevo en este espacio tuyo. El video que hicimos de los mitos en la Biblia fue bien polémico porque ya como lo habíamos hablado, el tema mito, y como que da escalofrío a muchas personas, fue buenísimo. O sea, dentro de la crítica que podían hacerle era crítica desde la fe, más que todo. Pero desde la historia no podían hacer nada contra lo que pudiste enseñarnos en ese video. Así que realmente fue buenísimo y ahora que estamos a vísperas de Navidad, pensé también en invitarte nuevamente, ya que manejas todo el tema de la mitología, la simbología, para hablar de la virginidad, no, la natividad sin virginidad, o sea, el mito de la Virgen María. Pues sí, nada, pues yo encantado y entiendo esas reticencias, ¿no? Esos encontronazos, precisamente por lo que ya sabemos, la mala prensa, la mala fama, ¿no? Que tiene hoy en día la palabra mito. Y sí, hoy quiero que hablemos un poquito de cuestiones candentes acerca de la figura de María de Nazaret, más conocida como la Virgen María, que en realidad es un personaje fascinante. O sea, lo que quiero trazar aquí brevemente es la construcción mitológica del personaje de María y sobre todo el tema de su virginidad, que me parece súper interesante. Antes de nada, quiero comentar, eso sí, que los detalles sobre este personaje los vamos a estudiar en profundidad en el curso de la historia de la Biblia dedicado al Nuevo Testamento, que empieza ahora en enero. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es algo que ya señaló Bruno Forte, que es un teólogo italiano, respecto al testimonio bíblico sobre María, que lo resumió perfectamente. Dijo que es sobrio y denso. Sobrio, porque aparece muy poco y sin mucho detalle, pero denso porque las pocas veces que aparece lo hace en escenas de gran peso y contenido teológico. Entonces, César, lo primero que tenemos que clarificar al enfrentarnos al personaje de María de Nazaret es, como ocurre con cualquier otro personaje mitológico, su nombre. Y vuelvo a poner sobre aviso, porque ya sabemos cómo es Internet, cuando digo que María de Nazaret es un personaje mitológico, me estoy refiriendo a que a pesar de que está basada en un sustrato casi indudablemente histórico, lo que ha llegado hasta nosotros sobre ella, la concepción que tenemos sobre ella, es una construcción mitológica posterior. Si preferimos oídos más cómodos, una construcción teológica posterior. Entonces, uh-huh. la mitología no es mentira, no es sinónimo de mentira, sino que es otra forma de realidad. No es historia, sino que pretende trascender la historia. Entonces, dejando eso claro, ahora sí, vamos con el nombre. Mariam. Mariam, que es la forma aramea del hebreo Miriam, y eso ya para cualquier judío que escuchara el relato evangélico, pues era ya muy relevante, porque Miriam, como sabemos, era la hermana mayor de Moisés y de Aarón, profetisa y cantora, y una de las grandes figuras del pueblo de Israel, tanto que hasta el día de hoy es un nombre muy habitual entre las mujeres judías, y de hecho nuestra protagonista es un muy buen ejemplo, ya que en el siglo I cerca del 25% de las mujeres de Israel se llamaban Mariam, lo que evoca la importancia que tuvo la primogénita de Jocabed. Pero Mariam, a quien vamos a llamar de ahora en adelante María por comodidad, es una mujer de la que no sabemos prácticamente nada, por desgracia. Las genealogías que aportan los evangelios según Mateo y Lucas, que son muy diferentes entre sí, son las dos de ascendencia paterna. O sea, no hay nada de la ascendencia materna. Entonces tendría que llegar el siglo segundo, en torno al año 150 más o menos, para que apareciera el famoso protoevangelio de Santiago a subsanar ese detalle, presentando a Joaquín y Ana como los padres de María y toda su infancia y juventud hasta su enlace con José.
Entonces, esta práctica de la literatura apócrifa para rellenar vacíos de personajes ilustres de la tradición canónica es más que conocida. Para la infancia y juventud de María tenemos a nuestra disposición el Protoevangelio de Santiago, de en torno al 150, el Evangelio del Pseudo Mateo, de mediados del siglo VI, y el Liber Infantia Salvatoris o Evangelio de la Natividad de María, de en torno al siglo IX. Tres obras importantísimas que son las que fundamentan las representaciones iconográficas de la vida de la Virgen, todos ellos obras completamente mitológicas y maravillosas. Y según estas obras, la que sería la madre de María, Ana, descendiente ni más ni menos que de David por la línea sacerdotal de Natán, había nacido en Belén y vivía en Jerusalén con su marido Joaquín, también descendiente de David, como no, y oriundo de Nazaret. ¿Es casualidad que según los apócrifos los abuelos maternos de Jesús fueran originarios, uno de Nazaret y otro de Belén? Pues no, por supuesto que no. Pero seguimos. El Protoevangelio de Santiago nos dice que Joaquín era un hombre muy rico, que había hecho fortuna, era muy piadoso, curiosamente es el patrón de los ebanistas y fabricantes de lino, así que la tradición ha querido que hiciera su fortuna en estos negocios. Por supuesto, Joaquín y Ana están reconocidos como santos por la Iglesia Católica, personajes que vienen de la tradición apócrifa, y ya sabemos cuál es el gran problema de la mitología semita. A pesar de que llevaban 20 años casados, Joaquín y Ana no habían tenido descendencia. Por lo tanto, la abundancia en la que vivían, la riqueza con la que vivían, pues no servía para mitigar su tristeza. Ya se sabe que en el mundo semita el no tener descendencia es lo peor. La creencia judía, en concreto, pensaba que si eso le ocurría a un matrimonio era porque no estaba bien en las relaciones con Dios. Y tanto es así que llega un día en el que a Joaquín se le niega ofrecer un sacrificio en el templo de Jerusalén precisamente por no haber tenido descendencia. Y entonces Joaquín, destrozado por el dolor y la vergüenza, al no tener valor para volver a su casa a decirle a su mujer lo que había pasado, se retira al desierto y está 40 días llorando y ayunando y haciendo penitencia, rogando a Dios por un heredero. Sí, otra vez 40 días en el desierto, otra vez número simbólico y episodio simbólico. Y resulta que pasado ese periodo de penitencia, a Joaquín se le aparece un ángel, un mensajero de Dios, para decirle que sus plegarias han sido escuchadas. Y el ángel anuncia a Joaquín que su mujer tendría una hija a la que pondrían de nombre María, que vendría al mundo llena del Espíritu Santo por haber sido santificada en el seno mismo de su madre. Aquí podemos meter en edición alguna imagen de la Anunciación a San Joaquín, que es muy bonito. Por ejemplo, hay una que pintó Bartolo di Freddi en 1383, que es preciosa, que aparece así Joaquín pensativo en el desierto y el ángel al lado transmitiéndole la buena nueva. El caso es que Joaquín, como nos podemos imaginar, pues lleno de alegría, sale corriendo de vuelta a Jerusalén para llevar la noticia a su esposa. Y Ana, que también había estado llorando en su casa, recibe igualmente la visita de un ángel que le dijo exactamente lo mismo. Dos anunciaciones por el precio de una. A mí esto es una cuestión personal, pero a mí esto me parece un intento de la tradición apócrifa de suavizar o de conciliar, mejor dicho, el feo gesto que tiene Gabriel en los canónicos, ya que sabemos que, según Mateo, solamente avisó a José del milagroso nacimiento de Jesús y según Lucas solo avisó a María. Así que en ambos relatos uno de los miembros de la pareja se queda completamente en la inopia, en la ignorancia de no saber qué está ocurriendo. Es para llenar ese vacío. Claro, o sea, se queda con una parte de esa ignorancia de no saber qué ocurre. Entonces, la tradición ha conciliado los dos relatos canónicos de tal manera que aparezcan tanto José como María, que se han enterado de lo que va a ocurrir, que se han enterado del nacimiento de Jesús, pero en realidad no. Mateo dice que se avisó a uno y Lucas dice que se avisó al otro, pero en ninguno de los dos casos se avisa a los dos. Entonces, esto es en la tradición apócrifa, sí, el ángel avisa tanto a Joaquín como a Ana, y entonces los dos están enterados. Y entonces Ana, igualmente llena de alegría, sale corriendo a buscar a su marido y tal y como se había anunciado, tal y como había dicho el ángel, efectivamente, 9 meses después nace una niña a quien le ponen de nombre María. Aquí la tradición no tiene muy claro si María llegó a tener hermanos
o no, es decir, si Jesús tuvo tíos o no. Se suele dar por buena la mención que hacen los evangelios, según Mateo y Juan, respecto a una hermana de su madre, es decir, que Jesús habría tenido al menos una tía. Jerónimo de Estridón, ya en el siglo IV, muy tardíamente, identifica a esta mujer como María de Cleofás, y así ha quedado muy a menudo identificada en el imaginario colectivo. Pero también es verdad que en el siglo II, Hegesipo de Jerusalén ya había identificado a María de Cleofás como la esposa de Cleofás, y Cleofás sería hermano de José. Por lo tanto, esta María de Cleofás habría sido la concuñada de María. Y Hegesipo argumentaba esto diciendo que un matrimonio hebreo no habría puesto el mismo nombre a sus dos hijas. Entonces, lo que podemos afirmar quizá es que María tenía una hermana, pero no sabemos exactamente su nombre. Aunque la verdad es que a juzgar por la poca información que hay de la propia María, pues es que tampoco es extraño que se pararan a contar a los miembros de la familia y quiénes eran. Volviendo a los apócrifos. Una cosa que no he comentado es que cuando Joaquín estaba penando en el desierto, hizo la promesa de que si Dios bendecía su matrimonio con un vástago, ellos lo entregarían a su servicio en el templo. Pero, claro, nació una niña. Y es muy interesante que en el Corán, Hannah se queje de que le haya nacido una niña cuando ella quería un varón. Y va Dios y se lo reprocha. Y pregunta si acaso Ana piensa que él, que Alá, no sabe lo que hace. Este episodio está en las aleyas 34, 35 y 36 de la tercera sura, donde se expone precisamente eso, que está perfectamente demarcado que naciera una niña, porque esa niña va a ser fundamental para la historia de la revelación. El caso es que, en efecto, cumplidos los 3 primeros años de María, sus padres la entregan al servicio en el templo tal como habían prometido. Entonces, aquí podemos intercalar, si quieres, una imagen de la presentación en el templo de María. A mí me gusta mucho un fresco que pintó en torno a 1435 Paolo Urcello para la Catedral de Prato, en el que se ve a la Virgen Niña subiendo las escaleritas de un templo de Jerusalén completamente helenístico, idealizado y maravilloso, pero que es así muy mona, muy cuca ella con su vestidito y muy hermosita. Ajá. En ese momento en el que se le presenta en el templo, entra en escena la obra Vida de María de Epifanio, un monje bizantino del siglo VIII, que cuenta que María entró en el templo acompañada de otras niñas que iban portando lámparas y que el sumo sacerdote, a quien llaman Baraquías o Yodae, profetizó acerca del rol que iba a tener esa niña en la redención y la distinguió colocándola en un lugar privilegiado, en la tercera grada del altar, donde María de repente rompió a bailar. No me digáis que la literatura apócrifa no concibe episodios hermosísimos, ¿no? Y entonces la estancia de María en el templo se narra como un hecho milagroso porque era alimentada todos los días por un ángel como si fuera una paloma. Un episodio que lógicamente pretende prefigurar la anunciación que presenta Lucas. Y en el templo de Jerusalén vive la niña hasta los 12 años, según los textos apócrifos, creciendo en gracia, belleza y espíritu de Dios, hasta que el sumo sacerdote, para evitar la contaminación del espacio sagrado por la presencia de una mujer, un motivo que solamente menciona Epifanio, decide convocar un concurso para casar a la joven en lo que se conocerán como los desposorios de la Virgen de la tradición cristiana. Entonces, he rescatado el pasaje de Epifanio, recordemos del siglo VIII, para quien el sumo sacerdote se llama Zacarías y es hijo del Baraquías, que supuestamente la acogió en el templo cuando María tenía 3 años. Epifanio cuenta así lo que hemos dicho. Dice, los meses se sucedían para la niña. Y cuando llegó a la edad de los 2 años, Joaquín dijo, llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que le hemos hecho, no sea que nos la reclame y rechace nuestra ofrenda. Y Ana respondió, esperemos al 3er año a fin de que la niña no nos eche de menos. Y Joaquín repuso, esperemos. Y cuando la niña llegó a la edad de 3 años, Joaquín dijo, llamad a las hijas de los hebreos que estén sin mancilla, es decir, a las vírgenes, y que tome cada cual una lámpara y que estas lámparas se enciendan para que la niña no vuelva atrás y para que su corazón no se fije en nada que esté fuera del templo del Señor. Claro, esta imagen es fantástica porque las niñas con las lámparas rodeaban a la Virgen que quedaba deslumbrada por la luz y únicamente veía el templo, claro, todo un teatro.
Y ellas hicieron lo que se les mandaba hasta que subieron al templo del Señor. Y el gran sacerdote recibió a la niña y abrazándola, la bendijo y exclamó: el Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, y en ti hasta el último día el Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. E hizo sentarse a la niña en la tercera grada del altar, y el Señor envió su gracia sobre ella, y ella danzó sobre sus pies, y toda la casa de Israel la amó. Y sus padres salieron del templo llenos de admiración y glorificando al Omnipotente, porque la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el templo del Señor nutriéndose como una paloma, y recibió su alimento de manos de un ángel. Y cuando llegó la edad de 12 años, los sacerdotes se congregaron y dijeron: he aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al gran sacerdote: tú que estás encargado del altar, entra y ruega por María, y hagamos lo que te revele el Señor. Y el gran sacerdote, poniéndose su traje de 12 campanillas, entró en el santo de los santos y rogó por María. Y he aquí que un ángel del Señor se le apareció diciéndole: Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que éstos vengan cada cual con una vara. Y aquel a quien el Señor envió un prodigio, de aquel será María la esposa. Los heraldos salieron y recorrieron todo el país de Judea, y la trompeta del Señor resonó, y todos los viudos acudieron a su llamada. Lo que pasó después lo sabemos todos, y esto lo relata Santiago de la Vorágine, obispo de Génova, en la famosa leyenda dorada del siglo XIII. A la llamada acuden todos los viudos de Judea que pertenecieron a la casa de David, entre los que se encontraba José. Entonces, el sumo sacerdote ordena que los viudos dejen sus varas delante del altar y esperen a que se produzca el milagro. Y en efecto, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre la vara de José y hace que de ésta florezcan lirios. Y por eso la representación iconográfica tradicional de San José es una vara florida con lirios. Remite a este episodio apócrifo. Entonces la cosa estaba muy clara. Las autoridades del templo confían la doncella a José para que la custodie, lo que implica una continuidad de su virginidad, algo insólito, como ahora, un poquito más adelante, veremos. El caso es que Santiago de la Vorágine, para explicar la continuidad de la virginidad de María, que es, insisto, algo impensable para la época y para la sociedad, aporta una solución elegante y dice que José era ya de edad muy avanzada, lo que aseguraba la virginidad de la joven. Y curiosamente, esta será la representación más extendida en las artes acerca del padre putativo de Jesús como una persona ya anciana, aunque en sus primeras representaciones, en época paleocristiana, se le representaba como un hombre joven, y también en la literatura patrística, un aspecto que se mantuvo hasta el siglo V y que recuperó en el XVI. Es probable que José fuera joven y que María también. En un momento María, ¿qué volveremos edad? a esto. Claro. ¿Pero qué edad tendría María? Pues seguramente sí, seguramente los relatos apócrifos aciertan bastante respecto a la edad, porque las mujeres jóvenes podían casarse siendo muy jóvenes. Entonces, ahora vamos a volver a esto porque es importante el tema de la edad y qué edad podía tener cada uno a la hora del hecho de que María quedara embarazada con respecto a José o no, es decir, si José era el padre o no. Pero ahora, cuando vayamos al tema del nacimiento de Jesús, volveremos sobre esto. Lo que sí es relevante de momento destacar, antes de entrar en eso, es que Jesús seguramente no fue hijo único de María y de José, que los 4 evangelios mencionan la existencia de esos hermanos y hermanas. Y hermanas, exacto. Efectivamente. Entonces, abandonamos ahora los apócrifos, insisto, completamente mitológicos, para centrarnos en los canónicos y rescatar algo de la historicidad de Jesús. Sus hermanos y sus hermanas son un buen punto de partida. Por ejemplo, Mateo 13, 55-56, cuando las gentes se preguntan sobre Jesús si no es ese el hijo del tecnón. Ese tecnón griego que se ha traducido por carpintero, pero que sería más adecuado traducir por artesano, porque es una persona que trabaja la madera y la piedra para construcciones y que podría ser también albañil, podría ser ebanista, es decir, un tecnón, que de ahí viene la palabra técnica. Un tecnón es alguien que trabaja las materias primas de la construcción. El caso es que la gente se pregunta, ¿no es este el hijo de, vamos a decir, carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, José y Judas y sus hermanas no viven entre nosotros? Ojo lo que tenemos ahí, una mención clara y evidente a hermanos y a hermanas, 4 nombres también relevantes del Tanaj,
Y entonces, claro, esto también ha traído más de un quebradero de cabeza para determinados círculos confesionales, porque si Jesús es hijo de Dios y María es virgen a perpetuidad y madre de Dios, la presencia de más hijos e hijas pues se acaba convirtiendo en un problema. Claro, este es problema más para el catolicismo que para el protestantismo, porque para los protestantes María era una mujer como cualquiera, para los católicos ella es divina, pura, virgen perpetuamente, entonces por ahí está el problema. Efectivamente, eso es, las tres grandes ramas del cristianismo es uno de los puntos efectivamente donde son claramente distintos. Los católicos efectivamente defienden esa virginidad perpetua de María y asumen que los hermanos y hermanas que aparecen mencionados son primos en realidad. Que ahora es a lo que vamos, al tema de la lingüística. Los ortodoxos, por el contrario, defienden que son hijos de José, de un matrimonio anterior, inspirándose otra vez en esos apócrifos que dicen que José era viudo, porque se llamó a todos los viudos de Judá. Entonces decían que era viudo, que había tenido un matrimonio anterior, que su esposa anterior había fallecido y que por lo tanto serían hermanastros y hermanastras de Jesús. Y efectivamente los protestantes, como bien dices, aceptan sin ningún tipo de problema la consanguinidad de los hermanos y las hermanas. De hecho, esto es lo que responde a ese problema católico que se ha intentado solucionar con el tema lingüístico. Ya sabes, ese supuesto error de concepto que habría devenido de un arameo y un hebreo que no tenían una palabra exacta para distinguir entre hermanos y primos, y entonces se habría hablado de si eran a la hora de transcribir en griego, si se habían equivocado con la palabra, etcétera, etcétera, de primos y parientes, ¿no? Esta cosa tan tradicional que se tambalea, ese argumento se tambalea cuando se recuerda que no hay, o sea, al contrario, que en griego hay dos palabras claramente diferenciadas para hermano y para primo, y los evangelistas escriben ya directamente en griego. Es decir, no es que estén traduciendo mentalmente del arameo y estén escribiendo en una lengua que no dominan, sino que se transcribe directamente en griego. Y entonces la palabra que utilizan los evangelistas para hablar de estos hermanos y hermanas es, ya lo sabemos, adelfos, mientras que primo es anepsios. Eso es, por ejemplo, la palabra que utiliza Pablo en Colosenses 4:10, ¿no? Cuando dice aquello de que os saludan Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé. Es anepsios, es decir, que si los evangelistas quisieran hablar de primos de Jesús, habrían utilizado anepsios en lugar de... Hay una palabra para primos, exacto. Efectivamente, hay una palabra exacta para primos y otra para hermanos. Entonces, claro, además de esto, además del tema lingüístico, es interesante que Pablo, que también escribe en griego y que difícilmente se podría equivocar al escribir en su idioma materno, en Gálatas 1:19, cuando habla de Jacob, de Santiago, el hermano del Señor, también Flavio Josefo se refiere a un Santiago, hermano de Jesús. Entonces, todas estas cosas pues ya nos hacen ver que seguramente, y casi sin ningún género de duda, Jesús tuvo una familia convencional, con padre, con madre, con hermanos y con hermanas. Entonces, a la hora de presentar su biografía, esto se tiene que tener en cuenta. Respecto a la posición que ocupa Jesús entre sus hermanos, se suele aducir Lucas 2:7, donde dice que lo trajo al mundo el primero, pero el hecho de que Pablo lo considere a Jesús en Romanos 8:29 el primogénito de los hijos de Yahvé, pues hace al menos sospechar de ese dato. Y efectivamente la Iglesia Católica y la mayoría de anglicanos y también todas las ramas que se desgajan de ese catolicismo considera que esas personas son primos y primas de Jesús, como ya hemos comentado. La Iglesia Ortodoxa, en cambio, sigue tanto los apócrifos como Eusebio de Cesarea y Epifanio de Salamina, que dicen que es de un matrimonio anterior, y solamente las denominaciones protestantes defienden que efectivamente son todos hermanos y hermanas carnales de Jesús. Claro, entra entonces el tema de la virginidad perpetua. Y con respecto a ese tema, he querido rescatar una cita de Juan Pablo II de una catequesis que publicó en julio del 96 en el Observatore Romano, que decía esto, dice: en el episodio de la Anunciación, el evangelista San Lucas, que es el único evangelio que recoge este momento, llama a María virgen, refiriendo tanto su intención de perseverar en la virginidad como el designio divino, que concilia este propósito con su maternidad prodigiosa.
La afirmación de la concepción virginal debida a la acción del Espíritu Santo excluye cualquier hipótesis de partenogénesis natural y rechaza los intentos de explicar la narración lucana como explicitación de un tema judío o como derivación de una leyenda mitológica pagana. Efectivamente, en esto es en lo que creen los católicos, y para ello es un dogma de fe que Jesús nació sin que su madre mantuviera relaciones sexuales de ningún tipo. De hecho, la tradición apócrifa hizo lo mismo con la propia María, como ya hemos visto, que fue sin pecado concebida. Pero la cosa va más allá, ya que, según la Iglesia, nunca las mantuvo ni antes ni después de nacer Jesús, sino que fue siempre virgen. Perpetua, claro. Y el otro tema de la Asunción, que tampoco aparece en la Biblia, pero para ello es tremendo dogma de fe. Efectivamente, pero fíjate, ese ya es de 1950, eso ya es del siglo XX y es un episodio que efectivamente también aparece en la tradición apócrifa. Entonces eso también se ha aceptado como canónico, pero en una época increíblemente posterior. Pero sí, o sea, son todo cosas que, puesto que falta información canónica, pues necesariamente tienen que coger de los apócrifos. Hice, de hecho, un vídeo hace un tiempo precisamente de la influencia de los apócrifos en la tradición canónica de la Iglesia. Todo lo que aparece en los apócrifos que ha sido aceptado como canónico por la Iglesia por pura necesidad, precisamente por esto, para rellenar vacíos que hay inexcusablemente en la historia. Y entonces, claro, este tema de la virginidad, si nos lo tomamos literalmente como un acontecimiento histórico, pues nos resulta absolutamente increíble, porque de momento, hasta donde sabemos y hasta donde se ha demostrado, una mujer no puede dar a luz sin haber sido fecundado un óvulo, pero eso, en cambio, ese milagro maravilloso, pues no parece haber llamado la atención, por ejemplo, de Marcos, el evangelista más antiguo, ni de Juan, porque ninguno de los dos hace una mención al respecto, de que María fuese virgen y de que Jesús hubiera nacido en esa milagrosa concepción, ¿no? Entonces, yo he llegado a escuchar que es que no lo sabían, pero a mí eso realmente me parece imposible. En cambio, Mateo y Lucas sí mencionan ese acontecimiento, también lo hacen los apócrifos, buscando aportar una explicación a ese claro problema teológico que suponía los hermanos y hermanas de Jesús en el Nuevo Testamento y en Flavio Josefo. Y antes de entrar en los llamados evangelios canónicos de la infancia, que aquí es donde vamos a ver el tema de las edades de los padres de Jesús y el tema también de sus hermanos y de esa virginidad, hay que destacar un detalle importante. Hay numerosos estudiosos, incluso católicos, que consideran que todo lo que dicen los dos primeros capítulos de estos dos evangelios es tan absolutamente legendario que no tiene cabida en una biografía científica del rabino Galileo Jesús. Es decir, capítulos 1 y 2 de Mateo y Lucas completamente descartados. Y aunque los dos recuerdan y concuerdan esa concepción extraordinaria de Jesús en el seno de María, también coinciden en los nombres de los padres de Jesús y en su nacimiento en Belén, Mateo y Lucas, excepto esos detalles, tienen pocas cosas más en común. Las tradiciones sobre la infancia de Jesús son incompatibles entre sí. El punto más relevante de esas diferencias, y también para el tema que nos toca, es que en ambos evangelistas, tanto María como el pueblo de Jerusalén desconocen en el resto del evangelio todas las maravillas que han ocurrido en el momento del nacimiento de Jesús. Es decir, ¿cómo puede ser que María y la familia de Jesús, sus hermanos y hermanas, desconozcan en su totalidad toda la historia de la concepción virginal y las maravillas que la rodearon, hasta el punto de que consideren que Jesús está demente, que está loco y se lo quieren llevar a su casa? Más raro si se tiene en cuenta que en Lucas 2:19 se dice que María guardaba todo en su corazón y reflexionaba sobre ello. Entonces, la crítica actual considera que los evangelios canónicos de la infancia, capítulos 1 y 2, tanto de Mateo como de Lucas, son añadidos posteriores al resto del texto, seguramente por un glosador que quizá incluso se hizo en el siglo II. Teniendo eso en consideración, en el Evangelio según Mateo, que es el segundo que se escribe, en torno a los años 80 y 90, se cuenta que María queda preñada por la gracia del Espíritu Santo antes de que se consume el matrimonio con José. Y aquí está la clave. Según la tradición judía de aquel entonces, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y los 24 años. Y las mujeres, a partir de los 12, eran ya consideradas doncellas y a partir de esa edad podían desposarse. Y el matrimonio judío constaba de dos momentos clave, el desposorio y el matrimonio propiamente dicho. El desposorio se celebraba en la casa de la novia y traía consigo una serie de acuerdos y obligaciones, es decir,
lo que iba a ser la vida en común posterior, que ahí ya pues se hablaba de cuántos hijos pensaban tener, de que se ganaba la vida el uno, de que tenía que hacer la otra, etcétera, etcétera. Si la novia no había estado casada antes, como podría haber sido el caso de María de Nazaret, se tenía que esperar un año después del desposorio para llegar al matrimonio en sí, que era el momento en el que el novio, de manera solemne, llevaba a la novia desde la casa de sus padres a la de él para empezar la vida en común. Así que tiene pinta de que el hecho de que el embarazo se produjera siempre, según Mateo, en el año que transcurría entre los desposorios y el matrimonio mismo, cuando María todavía estaba viviendo en casa de sus padres antes de irse a vivir con José, esto explica por qué el evangelista introduce en los versículos 19 y 20 del primer capítulo la escena en la que el ángel se presenta ante José para tranquilizarle ante el terrible inconveniente que suponía que su esposa estuviera embarazada sin su participación. Sabemos que la legalidad judía era muy estricta en lo concerniente al matrimonio, que se consideraba sagrado desde al menos el siglo VI a.C., y que garantizaba al marido la posibilidad de repudiar a la esposa prácticamente por cualquier motivo. Recordemos lo que dice el Deuteronomio 24.1. Dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo que reprocharle, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de casa. Entonces, claro, el hecho de que una doncella que ha celebrado sus desposorios, pero todavía no su matrimonio, y por lo tanto es virgen por su edad, claro, quede embarazada sin la colaboración del esposo estando en casa de sus padres, eso es motivo más que suficiente y justificado para el repudio y también para que el marido pillara un buen cabreo. Entonces, por eso Mateo mete el pasaje del mensaje angelical para tranquilizar a aquel santo varón. Y además Mateo en 1.25 escribe que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Es decir, que para Mateo, José conoció a María posteriormente. Así que este dogma de la virginidad perpetua de María vuelve a tambalearse. Exacto. Claro, y es ahí cuando entran estos apócrifos a poder responder a esa lectura tan complicada. Efectivamente, contradiciendo a Mateo, que claro, exacto, que para el autor de Mateo no había ningún problema, porque lo que tenía que ser un nacimiento importante y milagroso era el de Jesús, pero luego lo que pasara con la madre y con el resto de su familia daba exactamente igual, no era relevante. O sea, ella llega virgen al nacimiento de Jesús, pero luego sí tiene relaciones sexuales con José. Completamente. Completamente. Y entonces efectivamente son los apócrifos los que tienen que seguir limando esa delicada cuestión, ¿no? Y entonces efectivamente esa expresión de conocerse, que me han preguntado por ella más de una vez y más de dos por redes sociales, que es una expresión típicamente semita que hace referencia a ese acto sexual, el verbo hebreo que el Levítico parece yadá. Eso es, yadá, que es conocer, que se suele emplear con ese significado, ¿no? Entonces, el relato de Mateo es una evidencia de la virginitas ante partum, de la que se ha hablado siempre en la iglesia, es decir, que María era virgen antes del parto, pero el mismo Mateo expone un poquito más adelante con total normalidad que una vez nacido Jesús, María tuvo una vida sexual normal con su marido. Y entonces, luego nos vamos a Lucas, que es el otro evangelista que habla de la virginidad de María, porque ni Marcos, ni Juan, ni en ningún otro libro del Nuevo Testamento se vuelve a mencionar. Lucas presenta a María como una joven virgen, es decir, como todas las doncellas, y prometida a José de la estirpe de David, a quien un día visita un ángel para decirle que va a dar a luz a un niño al que llamará Jesús, que será llamado Hijo del Altísimo, etcétera, etcétera, el trono de David, su padre, la estirpe de Jacob y todo ello, ¿no? Y entonces María queda inquieta, ¿no? Porque, claro, todavía no ha mantenido relaciones con José. Es decir, sigue la misma estela que Mateo, ¿no? Todavía no se ha consumado el matrimonio, están en ese año intermedio. Y entonces le pregunta al ángel cómo va a ser posible eso y Gabriel se lo cuenta, ¿no? Que el Espíritu Santo llegará sobre ella y la cubrirá con su sombra, etcétera, etcétera. Es decir, que todo depende de la intervención del Espíritu Santo. Y entonces aquí es curioso que en la versión lucana no se hable de que haya ningún ángel que se vaya a consolar a José, pero junto con Mateo insisten que María fue madre sin intervención de varón alguno. Y si nos vamos siglos atrás y llegamos a Isaías 7:14, donde dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal,
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dicen que es la Virgen María. Pues sí, dicen que es la Virgen María por esta, de hecho, esa es la respuesta al por qué los evangelistas, Mateo, Lucas, los apócrifos y todo lo que vino después, hizo tanto esfuerzo en convertir a María en virgen, porque no había ninguna necesidad. Y precisamente la respuesta es Isaías 7:14. Los primeros cristianos debieron creer que ese pasaje de Isaías era una profecía mesiánica, pero no lo era. Y esto ya lo sabemos, o sea, Isaías 7:14 se está refiriendo a un rey de Judá, concretamente a Ezequías. Ese hijo que nacerá de una doncella, que claro, aquí está otra vez la cosa de la palabra, ¿no? Del concepto exacto. Es interesante porque resulta que la palabra que está utilizando Isaías ahí es alma. Y si es Alma, Isaías no se refiere al Mesías que va a devenir, sino que se refiere a un futuro rey que nacerá, que es este Ezequías, rey de Judá, e hijo de Ahaz, que es uno de los reyes que menciona la genealogía que aporta Mateo, y que por aquel entonces, que estamos hablando de finales del siglo VIII, principios del VII antes de Cristo, anhelaba la independencia de Judá con respecto a Asiria, y este Ezequías se enfrentó al rey Salmanasar, al hijo de Sargón II, que había acabado con el reino de Israel. El caso es que en la traducción griega de ese pasaje, en la Septuaginta, aparece traducido como una virgen está encinta y dará a luz. Y ahí está el error. La palabra hebrea que utiliza Isaías es alma, cuyo significado más común, porque sí significa virgen, pero significa virgen por un significado implícito, porque alma significa sobre todo doncella, o sea, joven casadera, mujer joven que está en edad de casarse. O sea, por eso la joven es virgen, porque está en edad de casarse, porque todavía no lo ha hecho. Entonces, los traductores del Tanaj al griego convierten esa alma en parcenos, que sí significa virgen sin ningún tipo de matices. De hecho, pensemos en Acena Parcenos, la diosa Atenea virgen de los griegos. Entonces, ¿por qué lo traducen así? Pues no lo sabemos exactamente, pero lo cierto es que en hebreo hay otra palabra más exacta para referirse a una mujer virgen, tenga la edad que tenga, que es Betulá, que es la que habría utilizado el profeta Isaías si realmente hubiese querido decir que aquella mujer, la reina, la madre del futuro Ezequías, iba a dar a luz siendo virgen. Ajá, darle énfasis a esa virginidad. Efectivamente, efectivamente. También es verdad que si hubiera querido expresar que solamente era una muchacha, pero que no era virgen, la palabra habría sido Naará. Así que entendemos que la madre de Ezequías no había mantenido relaciones sexuales con otra persona que no fuera el rey Acaz. Claro, también puede ser que incluso Isaías esté diciendo que el rey Ezequías habría nacido también de forma virginal, es decir, que su madre no habría mantenido relaciones sexuales con Acaz porque el texto describe ese hecho como una señal divina. Por lo que es posible considerar que Isaías se refiriera realmente al nacimiento milagroso de Ezequías. Pero desde luego solo está hablando de Ezequías, no de un futuro Mesías, que ahí fue el error de interpretación que hicieron los primeros cristianos. Entonces, no sabemos exactamente si hay una señal auténticamente milagrosa de un nacimiento virginal anterior que habría sido el de Ezequías, o si quiere decir que la reina efectivamente no había mantenido relaciones con nadie más que con el rey Acaz y que de ahí nació Ezequías. No lo sabemos, pero lo que sí que está claro es que no se refería al Mesías. Es decir, el Mesías no tenía que nacer de una virgen, pero los primeros cristianos consideraron que sí. Y por lo tanto había que convertir a María de Nazaret en virgen. Porque ya sabemos que cuando muere Jesús, ellos están revisando constantemente todas las sagradas escrituras del pueblo de Israel, buscando explicaciones ante ese hecho, que recordemos que fue traumático completamente. Sí. De hecho, es fácilmente equiparable al exilio en Babilonia. Tan traumático como resultó para el pueblo judío el exilio en Babilonia, así de traumático resultó para los seguidores de Jesús de Nazaret, que le proclamaban Mesías y que estaban convencidísimos de que el reino de Dios iba a llegar en el momento de la actuación en el templo, y en realidad no, acabó crucificado como un criminal cualquiera contra el imperio. Y entonces, para explicar eso, puesto que había solamente dos opciones: o nos hemos equivocado y este señor no era el Mesías, que
reconocer que uno se ha equivocado es muy complicado, o representa a un Mesías, un tipo de mesianismo al que no estamos acostumbrados, que no era el que nosotros pensábamos. Y entonces vamos a revisar las escrituras a ver si es que la cosa va a estar ahí. Y entonces, claro, Isaías aquí les va a venir como anillo al dedo. No solamente por esto, para el trato de su madre, sino también sobre todo por el siervo sufriente. Claro, esto va a ser Lo una interesante, revelación. en Navidad se le da tanto énfasis a este nacimiento milagroso de Jesús. Sería súper interesante que la gente también pudiese instruirse, aprender de que no es el único nacimiento milagroso. Hay muchos, tanto en la Biblia como en todas las historias de los relatos del Antiguo Oriente Próximo. Sí. Era bien común hacer estos relatos de un nacimiento milagroso para poder explicar algo. Efectivamente. Sí, además es que era algo muy común, sobre todo teniendo en cuenta que no surge el interés por el nacimiento, la infancia, la juventud de Jesús en el entorno judío semita de Galilea y de Judea, que Mayadevi, la madre de Siddhartha Gautama, soñó que un elefante blanco con una flor de loto en la trompa penetraba en su vientre por el costado derecho y por ese mismo lugar nació quien se convertiría en Buda. Entonces, ejemplos hay muchísimos y algunos de ellos son personajes históricos cuyos biógrafos les dieron ese origen divino. Por ejemplo, Pitágoras, según algunas tradiciones, era hijo del mismísimo Apolo. Alejandro Magno, hijo de Filipo II y Olimpia, fue presentado como hijo de Zeus, algo que parece que él mismo se llegó a creer. Tenemos también a Hércules, tenemos también a Dionisos, tenemos a Helena y Clitemnestra, a Perseo, a Castor y Pólux, a Rómulo y Remo, a Hipólita, a Pentesilea, es decir, Hatshepsut, abundancia. Hatshepsut también. Claro, efectivamente, y al propio Jesús no debió resultar en absoluto extraño a oídos de los gentiles esa concepción milagrosa, pero si estaban más que acostumbrados a escuchar relatos semejantes, que buscan dignificar a ese personaje sobre el resto, sobre el común. Bueno, el común del cristiano, acá no generalizo, pero el común no estudia mitología, no estudia otras culturas, se centra netamente en la Biblia. Entonces, por eso que este desconocimiento, esta ignorancia respecto a otros casos de nacimientos sobrenaturales o milagrosos, como queramos llamarle, porque no se instruyen en estos temas. Falta mucho de poder estudiar, de indagar de la historia antigua. Sí. Sí, está claro. Hombre, la mitología comparada la verdad es que aporta muchísima luz, pero para ser justos también hay que decir una cosa, hay una diferencia fundamental entre todos estos nacimientos milagrosos y el de Jesús, y es que los héroes clásicos sí son hijos de dioses directamente, mientras que la concepción del Nazareno fue anunciada por un enviado divino y se produce sin concurso masculino, es decir, ni divino ni humano. ¿Qué ha ocurrido? Que el título Hijo de Dios resulta para nosotros demasiado fuerte y conlleva, casi de forma inexcusable, la idea de una paternidad consanguínea. Pero eso es un error no tanto del estudio de la historia y de la mitología comparada, que también, sino de una cuestión idiomática. Porque en hebreo, hijo de Dios, hijo de Yahvé, es una de las marcas distintivas de la cultura judía, pero con un sentido muy diferente. Ahí es donde falla, que solemos entender hijo de Dios como hijo directo, no hijo consanguíneo, y en realidad en un entorno semita, para un judío, hablar de que alguien es hijo de Dios no implica ni muchísimo menos que sea su hijo natural, su hijo biológico. Esto lo explica muy bien Max Serwick en la obra que tiene del griego del Nuevo Testamento, que dice que la relación íntima que se produce con alguien o con algo se expresa en lenguaje bíblico mediante ese semitismo hijo de. Y entonces ese uso del vocablo hijo se entiende muy fácilmente cuando se trata de la relación con una persona. Por eso, hijo de alguien es una persona que consigue plasmar en su vida el temperamento, las costumbres, el modo de actuar y de sentir de ese alguien. Y por eso, por ejemplo, Pablo en Gálatas 3:7 habla de hijos de Abraham, pero no son consanguíneos, lógicamente. Abraham llevaba siglos muerto. No, son las personas que actúan como si fueran Abraham. El libro de los Hechos y Mateo se refiere a los hijos del diablo. ¿El diablo tuvo hijos biológicamente como en la película La semilla del diablo? No. Es una expresión para transmitir eso. Y por supuesto, hijo de Dios. Hay muchos hijos de Dios en la cultura judía, en la cultura semita. ¿Qué ocurre? Que esa idea
originalmente judía, no se da en el mundo clásico. Nadie en el mundo grecorromano se refiere a un hijo de Dios diciendo que está imitando los valores, las costumbres, el sentir de una divinidad. No, si llamas a alguien hijo de Dios es porque ese Dios o esa diosa ha tenido relaciones con un mortal y la madre de esa persona ha yacido con ese Dios no y es por una tanto esa persona expresión. es hijo biológico. Claro, intentando siempre comprender qué pasó. Sí. Porque en historia podemos aproximarnos, pero nunca vamos a tener algo claro, rotundamente claro. Querido Claro. César, gracias por poder compartir con nosotros de tu conocimiento, de tus investigaciones referentes a estos temas tan interesantes, pero antes de irnos, quiero que nos comentes de este curso que viene en enero, que yo me acabo de enterar al comienzo de esta entrevista, para poder ahí enlazar en la cajita de descripción toda la información que pueda la gente necesitar. Pues sí, pues mira, este año pasado y este último trimestre, hasta diciembre, hemos estado trabajando en el análisis histórico crítico de los libros del Antiguo Testamento y ahora en enero empezamos con los libros del Nuevo Testamento. Entonces, me parece que es fundamental y es importante precisamente por lo que tú comentas y por lo que tú bien sabes, que no se puede comprender una cosa sin comprender la otra. No podemos comprender a Jesús, no podemos comprender el cristianismo sin entender de dónde vienen, dónde surgen y cuál es su marco mental a la hora de desarrollar todo. Entonces sí, en enero creo que empezaríamos y vamos a empezar efectivamente con una clase, digamos, de transición, en el sentido de qué ha ocurrido desde que se redacta el último libro del Tanaj, o mejor dicho, del Antiguo Testamento, ¿no? Que sería ese libro de Daniel de la época de los Macabeos y en los libros de los Macabeos, hacer un repaso histórico desde la aparición, desde la época de los patriarcas, cómo se va construyendo la idea de lo divino, qué distintas concepciones se van manejando y cuál es la historia del pueblo de Israel hasta el siglo II antes de Cristo, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este año. La clase de transición, digamos, intertestamentaria se trata toda la dinastía de los Asmoneos, la intervención de Roma y la conquista de Judea por parte de Roma, todo el contexto en el que vive Jesús y todo el contexto en el que vive Pablo, para luego ya empezar a trabajar sobre los libros y la historia que tiene detrás cada libro. Entonces, empezaremos seguramente con los evangelios, porque es que es lo que me llevan pidiendo mis alumnos ya desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a empezar con los evangelios? ¿Y cuándo con los evangelios? Pues empezaremos con los evangelios, pero precisamente veremos cuándo se escriben, quién los escribe, cómo los dividen y cuál es el sentido. Primero, cuál es la enseñanza histórica que transmiten y cuál es la enseñanza religiosa que transmiten. Y entonces va a ser ese análisis de cómo va evolucionando la figura de Jesús y cómo se convierte él de ser predicador del reino de Dios a ser el predicado. A través de Pablo, cómo Jesús se convierte en el pilar fundamental del cristianismo, cosa que él nunca pretendió, según parece. Siempre en historia antigua, como tú bien dices, hay que hablar de presuntamente. Vamos a dejar en la caja de descripción el enlace correspondiente, el enlace de tu canal de YouTube, que es súper importante, y de tu página de Facebook, para que la gente ahí pueda directamente llegar a ti y los que ya quieran tu correo para comunicarse contigo, me lo piden y yo se los doy también. Perfecto. Sí, además yo voy informando constantemente de todo lo que va saliendo, también de clases sueltas y demás, así que toda la información estará a su disposición, claro que sí. Antes de irnos, lo último, querido César. Sí. Yo veo el conocimiento impresionante que tienes de todos estos temas del mundo antiguo, de verdad que me impresionas. Entonces aquí te va esta pregunta para ponerte en aprieto. Vale. Los cristianos, los confesionales dicen que para poder hablar de Biblia, Nuevo Testamento, Biblia hebrea, Jesús y todos esos temas tienes que tener al Espíritu Santo. De lo contrario, no entiendes nada de lo que ocurrió. ¿Qué respuesta darías referente a eso? Pues que son dos maneras distintas de abordar una misma cuestión. Desde esa perspectiva, la característica fundamental que tiene la inspiración del Espíritu Santo es que o la recibes o no. Es decir, es una gracia. Por lo tanto, las personas que no hemos recibido esa gracia, me parece tremendamente injusto que nos quedemos fuera del estudio de algo tan maravilloso como son los textos bíblicos, a los que nos podemos acercar desde muy variadas disciplinas y muy diferentes perspectivas. Entonces, realmente,
yo lo que haría sería animar precisamente a todas aquellas personas que estén interesadas, pero que por A o por B, porque esto es, oye, algo inconmensurable y es un misterio, todos aquellos que no hemos recibido esa gracia, ¿por qué nos vamos a perder eso? Entonces, podemos adquirir conocimientos lingüísticos, podemos adquirir conocimientos arqueológicos, históricos y abordarlo desde esas perspectivas. La fe, es verdad, quedará en el terreno para aquellos que tienen fe y vean esos escritos desde la fe, pero para todos los demás podemos también llegar a disfrutar de esos textos exactamente igual. Entonces, Maravilloso. yo no creo que sea excluyente. Es más, estoy bastante seguro de que el Dios cristiano no le habría gustado que sus hijos, que somos todos, sus hijos e hijas, se perdieran su palabra simplemente porque no hayamos sido tocados con la gracia del Espíritu. Yo creo que no. Yo creo que a él le gustaría que realmente conociéramos y profundizáramos en la palabra desde Excelente. las herramientas y perspectivas que cada uno utilice. Muchas gracias, César. Qué buena respuesta. Nada, gracias a ti. Lo creo sinceramente. Y también te agradezco el trabajo que tú haces precisamente para ese acercamiento multidisciplinar a los libros bíblicos y a la historia del Oriente Próximo Antiguo, porque es nuestra historia, es nuestro pasado y nos ha configurado hasta unos niveles que ni siquiera sospechamos. Entonces, cuanto más podamos conocer de entonces, más podremos entendernos ahora. Entonces, ¿qué puedo decirte ahora? Gracias por todo y feliz Navidad. Igualmente, igualmente. Que pases muy feliz Navidad y muy feliz inicio de año. Que esté muy bien.